Stalingrado. El infierno de 2 millones de almas. ¿Qué hace que una ciudad se convierta en la tumba de millones? ¿Podría un puñado de hombres, atrincherados entre escombros y ratas, cambiar el destino de la Segunda Guerra Mundial? Estamos a finales de 1942. El mundo contiene la respiración. Un nombre resuena como un eco de horror: Stalingrado. En sus calles heladas, el ejército nazi de Hitler y las fuerzas soviéticas de Stalin desataron la batalla más salvaje, más cruenta y más decisiva de toda la historia. Aquí, la supervivencia no era una opción, era un milagro diario. ¿Sabes realmente cómo se luchó calle por calle, casa por casa, literalmente pared a pared? ¿Conoces el pacto de sangre que condenó a 2 millones de almas? En Relatos Históricos Épicos, te desvelaremos la crónica completa de la ciudad devoradora. Prepárate para adentrarte en el verdadero infierno de Stalingrado. ¿Cómo logró el Ejército Rojo convertir su propia ciudad en una trampa mortal para la Wehrmacht? La respuesta es más brutal de lo que imaginas. Esto es Stalingrado. Episodio 1. La ciudad maldita. La Segunda Guerra Mundial, en el verano de 1942, se libraba en el frente oriental, con una ferocidad inaudita. Tras el fracaso de tomar Moscú, Hitler pivotó. Su mirada ya no estaba en el corazón político de la Unión Soviética, sino en su sangre económica, el petróleo del Cáucaso. La campaña del verano, bautizada como Operación Azul, Fallblau, tenía un objetivo claro: paralizar la maquinaria de guerra soviética. El plan era audaz, casi suicida en su dispersión. Pero el grupo de ejército sur de la Wehrmacht avanzaba con la confianza de quien se cree invencible. Sin embargo, la geografía y la megalomanía de un solo hombre pronto reescribirían el destino. Stalingrado. Una ciudad que para la mayoría de los alemanes no era más que un nombre en un mapa a lo largo del vasto río Volga, pero para Hitler era una obsesión doble. Primero, su control era crucial para proteger el flanco norte, mientras el resto de las tropas se dirigían al Cáucaso. Segundo, y más importante, su valor era puramente simbólico. Destruir la ciudad de Stalin era más que una victoria militar. Era una humillación personal al dictador soviético. Esta decisión, nacida del orgullo y no de la estrategia, fue el error más costoso de la guerra. El Sexto Ejército, liderado por el general Friedrich Paulus, un estratega metódico y cerebral, pero políticamente débil, fue el encargado de esta misión. Inicialmente, el avance fue fulgurante. Las divisiones soviéticas retrocedían bajo la fuerza de la Blitzkrieg, una guerra relámpago que había dejado cicatrices por toda Europa. Para finales de agosto, Paulus había llegado a las afueras de la ciudad, y la artillería y la Luftwaffe, Fuerza Aérea Alemana, comenzaron su trabajo de demolición. Los bombardeos del 23 de agosto de 1942 son considerados el evento más destructivo en la historia de Stalingrado. En cuestión de horas, la Luftwaffe convirtió la ciudad en una pesadilla humeante. Se estima que murieron 40.000 civiles solo ese día. El impacto fue doble. Por un lado, diezmó la resistencia inicial y la infraestructura. Por otro, creó el escenario perfecto para el tipo de guerra que el Ejército Rojo había aprendido a librar. Una guerra desesperada y sin reglas. Los soviéticos habían sido tomados por sorpresa por la Operación Azul, pero Stalin no iba a entregar la ciudad que llevaba su nombre. Emitió la orden número 227. Ni un paso atrás. Ni Shagunazad. Esta orden, famosa y tristemente célebre, condenaba a la muerte a cualquier comandante que ordenara una retirada sin autorización. Batallones de castigo, los tristemente célebres Strafbat, fueron desplegados detrás de las líneas para ejecutar a los desertores. La resistencia no era solo por patriotismo, era la única opción viable. La defensa de la ciudad recayó en el 62º Ejército, comandado por el tenaz y brutalmente pragmático general Vasily Chuikov. Su cuartel general era un agujero en la orilla del Volga, desde donde podía observar el infierno. Chuikov entendió la nueva realidad de la batalla. La ciudad había dejado de ser una llanura abierta para la Blitzkrieg
y se había convertido en un laberinto vertical de escombros. Las tácticas que empleó fueron revolucionarias, nacidas de la necesidad más desesperada. Su filosofía era simple. Si los alemanes no podían usar tanques y la aviación en los escombros, debían luchar cuerpo a cuerpo. Los soviéticos debían abrazar al enemigo, establecer sus posiciones tan cerca de las líneas alemanas, 50 metros o menos, que la artillería y la aviación alemana no pudieran bombardearlos sin riesgo de alcanzar a sus propias tropas. Esta táctica de pegado, Prile-Pleni, convirtió cada fábrica, cada bloque de apartamentos y cada alcantarilla en un campo de batalla autónomo. La lucha se redujo a la escala humana, del pelotón y del individuo, anulando la superioridad alemana en movilidad y potencia de fuego coordinada. Para Paulus y sus hombres, el choque fue brutal. Habían pasado de rápidas maniobras de tanques en campo abierto a una guerra de desgaste. El progreso se medía en metros cuadrados, no en kilómetros. El orgullo del Sexto Ejército se desmoronaba ante una resistencia que desafiaba toda lógica militar. Stalingrado se convirtió en un vasto cementerio. La colina Mamayev-Kurgan, que dominaba la ciudad, cambió de manos más de una docena de veces, cada vez cubierta por una nueva capa de cadáveres. Las fábricas, la Octubre Rojo, la Barricadi, la de tractores Dzerzhinsky, eran más que objetivos industriales. Eran fortificaciones de metal y concreto, donde los soldados soviéticos luchaban hasta la última bala, sabiendo que la rendición no era una opción. Los alemanes estaban ganando territorio, pero estaban perdiendo su alma. Cada metro tomado les costaba la vida de soldados entrenados, difíciles de reemplazar. Los soviéticos, a pesar de las pérdidas astronómicas, reemplazadas constantemente por refuerzos que cruzaban el Volga bajo el fuego constante, estaban ganando tiempo. Y el tiempo, en el frente oriental, jugaba para un solo bando. Mientras Paulus reportaba a Berlín haber tomado el 90% de la ciudad, la realidad era que ese 90% eran ruinas inútiles controladas por pequeños focos de resistencia que se negaban a morir, agotando a sus tropas. El invierno ruso, el famoso General Invierno, estaba a menos de un mes de distancia, y la Wehrmacht no estaba preparada para ello. ¿Cómo fue posible que la brutal táctica de abrazar al enemigo ideada por Chuikov transformara los escombros en un laberinto de muerte que anuló por completo el poder de la Blitzkrieg y que hizo que el Sexto Ejército quedara ciego y expuesto a un cerco total? Episodio 2. La Guerra de las Ratas. En el episodio 1, presenciamos cómo la ambición de Hitler y la tenaz resistencia soviética convirtieron a Stalingrado, la ciudad devoradora, en un infierno de escombros humeantes. El Sexto Ejército alemán, diseñado para la velocidad y la maniobra, se encontró atrapado en una pesadilla para la que no estaba entrenado: la guerra urbana total. La pregunta clave era: ¿cómo los rusos transformaron los escombros en un laberinto de muerte que anuló el Blitzkrieg? La respuesta es la infame Guerra de las Ratas, Rattenkrieg, un término acuñado por los propios alemanes para describir la desesperación y la degradación de la batalla. El combate en Stalingrado no se libró entre divisiones o regimientos, se libró entre grupos de asalto de 10 a 20 hombres. Estos comandos, en ambos bandos, se movían entre las ruinas y alcantarillas, luchando por el control de un solo piso, una escalera o incluso un trozo de muro. Los tanques, la gran arma de la Wehrmacht, eran inútiles en este paisaje. Eran blancos fáciles o quedaban inmovilizados por el lodo y los escombros. La Luftwaffe no podía distinguir entre amigos y enemigos a 50 metros de distancia, lo que hacía ineficaz su apoyo. En esta guerra de corta distancia, una figura se alzó como el terror de los alemanes: el francotirador soviético. El más famoso, Vasily Zaitsev, aunque hubo cientos tan letales como él, se convirtió en un símbolo de la resistencia. Para los alemanes, el terror no era la explosión de una granada, sino la bala silenciosa e invisible que podía alcanzarlos en cualquier momento. La propaganda soviética explotó estas figuras, elevando la moral de sus tropas.
El miedo a los francotiradores paralizó el movimiento diurno de los soldados de la Wehrmacht. El simple acto de cruzar una calle o asomarse por una ventana se convirtió en una ruleta rusa. Los alemanes tuvieron que enviar a sus propios especialistas, como el mayor König, posiblemente un mito de propaganda, pero real en el terror que inspiraba, para cazar a Zaitsev. Esta guerra personalizó el conflicto a un nivel aterrador. El general Chuikov tenía un lema para sus hombres: vivir en las paredes. Los soldados usaban los cráteres de los obuses como refugios, y las alcantarillas como rutas de suministro y ataque sorpresa. La disciplina y la doctrina de la Blitzkrieg alemana se desmoronaban ante esta estrategia. Los puntos clave de la ciudad se convirtieron en leyendas de resistencia. Pensemos en la casa de Pavlov, un simple edificio de apartamentos defendido por menos de 30 soldados soviéticos, en su mayoría del 13ª División de Fusileros de Guardias, resistió los constantes asaltos alemanes durante 58 días. El edificio se convirtió en un nido de ametralladoras y francotiradores, una espina clavada en el avance alemán. Paulus llegó a decir que capturar la casa de Pavlov costaba más bajas que tomar París. Las fábricas, como la Octubre Rojo, Metalurgia y la Barricadi, artillería, fueron escenarios de una brutalidad sin paralelo. Los tanques T-34 se reparaban y salían directamente a combatir desde las líneas de producción, incluso mientras las llamas devoraban los talleres. La lucha por la fábrica de tractores, en particular, fue una pesadilla de acero retorcido donde el combate con cuchillos y palas era tan común como el disparo de un fusil. La desesperación hacía que ambos bandos lucharan por el control de restos de comida, un pedazo de carbón o una manta. Mientras los soviéticos se adaptaban a la degradación de la guerra, los alemanes se hundían en ella. La moral se desplomaba. Los soldados que habían marchado confiados por Europa se encontraban inmovilizados, sin ropa de invierno adecuada, y luchando contra un enemigo que parecía resurgir de los escombros. Lo que es peor, la doctrina de la Wehrmacht les impedía luchar eficazmente en el caos urbano. Los alemanes estaban entrenados para la ofensiva y la maniobra, no para la defensa estática y la lucha de desgaste. A medida que avanzaba octubre, el Gruppenführer alemán informaba de que cada día se perdían valiosos hombres, pero el objetivo final, el Volga, seguía eludiéndoles. La toma de la mayor parte de Stalingrado, que Paulus reportaba con orgullo a Berlín, era una ilusión fatal. Los soviéticos controlaban la orilla occidental del Volga, asegurando que los suministros, y crucialmente, los refuerzos siguieran llegando. Cada noche, las barcazas cruzaban el río, burlando el bombardeo y manteniendo vivo el 62º Ejército. Chuikov estaba sacrificando hombres, sí, pero estaba ganando tiempo y, lo más importante, estaba desgastando a las tropas alemanas en el lugar exacto que la alta comandancia soviética quería. La estrategia del pegado y la guerra de las ratas habían logrado un objetivo crucial. Habían forzado a los alemanes a inmovilizar su 6º ejército, la joya de la corona, en una batalla de desgaste. Este ejército, inmovilizado y debilitado, se había convertido en un blanco estático. ¿Qué fue lo que realmente hizo que el 6º ejército de élite de Paulus quedara ciego y expuesto a un cerco total? ¿Cómo pudo un ejército exhausto, atrapado en la miseria de la guerra urbana, ser el objetivo de una de las maniobras de pinza más devastadoras de la historia militar? ¿La Operación Urano? Episodio 3. El martillo y el yunque. En el corazón de la ciudad devoradora, mientras el 6º ejército alemán se hundía en el lodazal moral y físico de la guerra de las ratas, episodio 2, el objetivo de Hitler seguía siendo el mismo: alcanzar el Volga y aniquilar la resistencia. Para octubre de 1942, la Wehrmacht controlaba aproximadamente el 90% de Stalingrado, pero ese porcentaje era una mentira sangrienta. Los soviéticos seguían vivos, aferrándose al 10% restante, principalmente en las orillas del río y en los distritos industriales, que actuaban como el yunque contra el que se estrellaba el martillo alemán. La pregunta que nos dejó el capítulo anterior era clave. Mientras la ciudad se desangraba, ¿qué gran plan secreto estaban forjando Zhukov y Stalin
para aniquilar por completo al orgulloso Sexto Ejército. La respuesta es una obra maestra de estrategia y engaño, nacida de la necesidad y el entendimiento profundo de las debilidades del enemigo. Para sobrevivir a octubre, los soviéticos dependían totalmente de la línea de suministro del Volga. Este río, helado y bombardeado constantemente, era la única arteria que inyectaba vida, refuerzos, alimentos y municiones al 65º ejército de Chuikov. Cruzar el Volga era una misión suicida. Las barcazas y ferries se convertían en blancos fáciles, y las pérdidas eran aterradoras, pero la determinación soviética era absoluta. Había que mantener viva la cabeza de playa en el Volga a cualquier precio, pues era la garantía de que la ciudad seguiría ardiendo. Los combates alcanzaron su punto álgido y su mayor brutalidad a principios de octubre. Los alemanes lanzaron un asalto final para tomar las 3 fábricas clave: Tractores, Barricadi, Octubre Rojo, y la colina Mamayev-Kurgan. La colina Mamayev-Kurgan, un promontorio que domina la ciudad, era considerada la altura principal, y su captura significaba el control total. La lucha por esta colina fue de una intensidad infernal. Cambió de manos múltiples veces al día. Se dice que después de meses de combates, el suelo de la colina, saturado de sangre y metralla, se elevó varios centímetros. Los soldados de ambos bandos luchaban sin cuartel, sin tiempo para enterrar a sus muertos, creando una alfombra de cuerpos bajo sus pies. Era un sacrificio épico y sin sentido, pero un sacrificio que inmovilizaba a la fuerza más potente de Alemania. Las fábricas eran un infierno de metal retorcido y fuego. Los ingenieros y obreros se unieron a los soldados para defender sus puestos. Los combates se libraban dentro de las chimeneas, sobre las grúas y bajo el suelo. El progreso alemán era agónico y caro. Cada día de retraso era un día más que el general invierno se acercaba, y un día más que permitía a la Stavka, alto mando soviético, consolidar su plan secreto. Mientras el mundo fijaba sus ojos en la agonía de Stalingrado, el genio estratégico soviético operaba en las sombras. El mariscal Georgi Chukov y el general Alexander Vasilevsky habían estado preparando un plan maestro, alejado del matadero urbano. Su objetivo no era liberar la ciudad directamente, sino rodear y aniquilar al Sexto Ejército por completo. Este plan se llamó Operación Urano. ¿Y por qué era viable? Porque el fanatismo de Hitler por Stalingrado había creado su propia trampa. La Wehrmacht había concentrado todas sus fuerzas de élite, tanques e infantería, en la ciudad, dejando sus flancos norte y sur peligrosamente débiles. ¿Quién defendía esos flancos? Los aliados del Eje, el tercer y cuarto ejércitos rumanos, y unidades italianas y húngaras. Estas tropas estaban peor equipadas, con armamento antitanque obsoleto, y su moral era significativamente más baja que la de la Wehrmacht. El espionaje soviético había detectado y confirmado esta debilidad crítica. La Stavka tomó una decisión brutalmente inteligente. Retiraron en secreto sus divisiones de tanques más fuertes y las tropas más frescas del centro del país, y las transportaron sigilosamente a las estepas al norte y al sur de Stalingrado. Las comunicaciones se manejaron con el máximo secretismo y engaño. Para que el plan funcionara, Paulus no debía sospechar nada. El Sexto Ejército, exhausto por la guerra de las ratas, y sin ropa adecuada para el invierno que se acercaba, estaba demasiado ocupado reclamando el 90% de las ruinas para mirar a sus propios flancos. Los alemanes creían que la moral y la capacidad ofensiva de los rusos estaban completamente destruidas. Esta fe ciega en su propia superioridad y la subestimación de las fuerzas aliadas del Eje fueron el regalo que la Stavka estaba esperando. El 19 de noviembre de 1942, el termómetro se desplomó y la nieve cubrió las estepas. Todo estaba listo. La trampa había sido colocada con una precisión quirúrgica, y la arrogancia alemana era el cebo perfecto. Los soldados de Paulus, congelados en las alcantarillas de Stalingrado, no sabían que la verdadera batalla, la que sellaría su destino, estaba a punto de comenzar a 100 kilómetros de distancia. Mientras Paulus celebraba la toma del 90% de las ruinas,
¿Por qué Hitler, ante la evidencia del masivo contraataque soviético y el colapso de sus aliados en los flancos, se negaría con fanatismo a permitir que el Sexto Ejército escapara del cerco, condenándolos a la aniquilación total? Episodio 4. Operación Urano. El golpe. La historia militar está llena de momentos en los que el destino del mundo pende de un hilo. En el otoño de 1942, ese hilo se rompió en las vastas y heladas estepas que rodeaban a la ciudad devoradora. Mientras el Sexto Ejército alemán se desangraba en el infierno de los escombros, episodio 3, el mariscal Zhukov y el general Vasilevsky habían posicionado a más de 1 millón de hombres y miles de tanques listos para la operación más decisiva del frente oriental, Operación Urano. La pregunta clave que nos dejó el capítulo anterior era: ¿por qué Hitler, ante la evidencia del masivo contraataque soviético y el colapso de sus aliados en los flancos, se negaría con fanatismo a permitir que el Sexto Ejército escapara del cerco, condenándolos a la aniquilación total? La respuesta es una mezcla letal de orgullo, subestimación y la fe ciega en su propia genialidad. El 19 de noviembre de 1942, tras una brutal descarga de artillería que resonó incluso entre los escombros de Stalingrado, el Ejército Rojo se lanzó al ataque. El golpe no fue contra el Sexto Ejército atrincherado, sino contra sus flancos, defendidos por los ejércitos rumanos, húngaros e italianos. El asalto inicial fue devastador. Las unidades rumanas, mal equipadas y con poca moral, no pudieron resistir la potencia de los tanques T-34 soviéticos. Sus cañones antitanque, a menudo obsoletos, eran incapaces de perforar el blindaje ruso. Las líneas se rompieron. En pocos días, las poderosas puntas de lanza soviéticas, los cuerpos de tanques y de caballería, se lanzaron a la retaguardia alemana, avanzando con una velocidad que la Wehrmacht había olvidado cómo combatir. Era una blitzkrieg rusa. El objetivo de Urano era claro: la reunión de las pinzas en la ciudad de Kalachondon, a unos 100 kilómetros al oeste de Stalingrado, justo en el punto más vulnerable de la retaguardia alemana. La velocidad fue esencial. En menos de 4 días, la distancia se cubrió, y el 23 de noviembre, las pinzas soviéticas se unieron. El cerco, Kessel en alemán, se había cerrado. Dentro de esa trampa helada, el Sexto Ejército alemán, con más de 290.000 hombres, sus divisiones de tanques, artillería pesada y la mayoría de sus generales, había quedado totalmente aislado. La noticia de la debacle golpeó el cuartel general de Paulus como un rayo. Los soldados que habían marchado hacia el Volga como conquistadores, se encontraron de repente con el enemigo a su espalda, atrapados en un desierto nevado, sin refugio, y con el invierno ruso asomándose en toda su furia. Paulus, consciente de la catástrofe, solicitó inmediatamente a Hitler permiso para ejecutar una ruptura de cerco. Ausbruch. La única posibilidad de supervivencia era abandonar las ruinas de Stalingrado y luchar hacia el oeste para reconectarse con el resto del grupo de ejércitos Don. Pero Hitler tenía otros planes. Desde su búnker, a miles de kilómetros de distancia, Hitler se negó categóricamente. Su mente ya no operaba bajo la lógica militar, sino bajo el fanatismo. Stalingrado no será abandonado. Fue su orden. Abandonar la ciudad que llevaba el nombre de su archienemigo era una debilidad que él, el líder de la raza superior, no podía permitirse. La decisión se basó en una promesa irresponsable y fatal. Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, infló su ego y prometió a Hitler que podría establecer un puente aéreo para suministrar al Sexto Ejército atrapado. Se comprometió a entregar las 750 toneladas de suministros diarias necesarias para mantener vivo al ejército. Una mentira épica que costaría cientos de miles de vidas. La Luftwaffe apenas podía entregar una fracción de esa cantidad, obstaculizada por el mal tiempo, la falta de aviones de carga adecuados y el cerco aéreo soviético. Hitler ratificó su orden. El Sexto Ejército debe permanecer en Stalingrado. Lo convertiré en una fortaleza. En ese momento, el Führer condenó a 290.000 de sus mejores hombres a una muerte lenta por inanición y congelación,
transformando la ciudad de un objetivo estratégico en una tumba masiva. El Sexto Ejército dejó de ser una fuerza ofensiva. Se convirtió en un Kessel, caldero, un objetivo estático de prestigio político. Dentro del cerco, las esperanzas se desvanecían con cada día que pasaba, y el frío se hacía más profundo. La pregunta de Paulus ya no era si ganarían, sino si sobrevivirían. La respuesta, dictada por el fanatismo en Berlín, era un resonante y brutal no. Cómo la vana promesa de un puente aéreo se convirtió en una cruel sentencia de muerte para miles de soldados, y qué hicieron los hombres atrapados en el Kessel para sobrevivir a las condiciones inhumanas de la Navidad de 1942. Episodio 5. La fortaleza de hielo. El 23 de noviembre de 1942, el cerco, Kessel, se cerró en Kalach. El Sexto Ejército alemán, con cerca de 290.000 hombres, se encontró convertido en una fortaleza de hielo, flotando en un mar de estepas soviéticas. La orden de Hitler, impulsada por su megalomanía, había sentenciado a muerte a la élite de su ejército. La pregunta que resonaba en las trincheras y los búnkeres de Stalingrado era: ¿cómo la vana promesa de un puente aéreo se convirtió en una cruel sentencia de muerte para miles de soldados? ¿Y qué hicieron los hombres atrapados en el Kessel para sobrevivir a las condiciones inhumanas de la Navidad de 1942? La supervivencia se convirtió en el único objetivo, y cada día era una batalla contra tres enemigos implacables: el Ejército Rojo, el hambre y el General Invierno. La promesa de Hermann Göring a Hitler, un puente aéreo capaz de suministrar las 750 toneladas de material diario necesarias, fue la mentira más costosa de la guerra. Esta cifra se basaba en cálculos optimistas de la Luftwaffe que ignoraban la realidad del clima ruso y la presión soviética. En realidad, el puente aéreo, operado principalmente por aviones de carga Junkers Ju-52, conocidos como Tante-Ju o Tia-Ju, rara vez superó las 100 toneladas diarias. Había días en que, debido a la intensa niebla, las tormentas de nieve o la intercepción aérea soviética, la entrega era cero. Los aeródromos dentro del cerco, principalmente Pitomnik y Gumrak, se convirtieron en escenas de caos y desesperación. Cientos de aviones yacían destruidos en las pistas por los bombardeos soviéticos o por accidentes, al intentar aterrizar sin visibilidad. El suelo helado y la falta de combustible y personal de tierra eficiente hacían que cada misión fuera un acto heroico, y a menudo, fatal. La prioridad de los vuelos de regreso no era la munición ni la comida, sino el personal clave y los heridos graves, lo que llevó a escenas de soldados luchando a puñetazos por conseguir un lugar en el avión de regreso, la única ruta fuera de la ciudad devoradora. La realidad era brutal. El Sexto Ejército necesitaba municiones para luchar, combustible para calentar y mover vehículos, y comida para sobrevivir. Recibían migajas. Esta insuficiencia del suministro aéreo fue un factor decisivo en la derrota, revelando la desconexión total entre el liderazgo fanático en Berlín y la realidad del campo de batalla. Un coronel alemán escribió en su diario: «Somos abandonados por el Führer. Su palabra no vale nada. Estamos condenados». A medida que pasaban las semanas, la ración de comida se redujo a niveles ridículos. Los soldados alemanes, que habían entrado en Rusia como conquistadores, pasaron de raciones adecuadas a unos 200 gramos de pan de guerra por día a principios de enero. La carne de caballo, obtenida de los animales muertos por el frío o los bombardeos, se convirtió en un bien de lujo y pronto se agotó. La degradación física fue rápida. Los soldados se volvieron esqueléticos, con la moral destrozada por el frío y la inanición. La búsqueda de comida se convirtió en una obsesión que eclipsó el deseo de luchar. La desesperación llevó a actos impensables. Se documentaron casos de canibalismo entre los hombres más desesperados, obligados a comer los cuerpos congelados de sus camaradas. Los informes médicos mostraban a soldados con severas deficiencias vitamínicas, ceguera nocturna y una susceptibilidad absoluta a las enfermedades. La disentería y el tifus se propagaron sin control en los búnkeres atestados. Además del hambre, el frío fue el asesino más democrático.
Las temperaturas cayeron a 30 grados e incluso 40 grados. Los soldados, muchos de los cuales solo contaban con su uniforme de campo estándar, intentaban sobrevivir encendiendo pequeños fuegos con trozos de madera o papel, lo que a menudo revelaba sus posiciones a la artillería soviética. La gangrena por congelación era tan común que los hospitales de campaña estaban desbordados, y las amputaciones se realizaban con instrumentos inadecuados y sin anestesia, a menudo en sótanos oscuros y sin calefacción. La Navidad de 1942 en el Kessel de Stalingrado es recordada como una de las más sombrías de la historia militar. El alto mando alemán intentó levantar la moral transmitiendo mensajes de apoyo desde Berlín, pero estos sonaban huecos y crueles a los oídos de los hombres moribundos. Se distribuyeron magras raciones de Navidad, que incluían galletas duras y un poco de alcohol de mala calidad. El contraste entre la propaganda grandiosa del Tercer Reich y la realidad de los soldados atrapados fue el golpe final a la voluntad de luchar. Los hombres se aferraban a cualquier vestigio de su vida anterior, cartas de casa, fotos de sus familias, pero incluso la correspondencia se hizo imposible, pues la escasez de papel obligó a los soldados a usar hojas de papel de fumar o trozos de envoltorio para dejar sus últimos mensajes. Mientras tanto, la artillería soviética bombardeaba sin descanso el Kessel, metódicamente, reduciendo su tamaño y minando cualquier intento de organización. El Ejército Rojo, ahora fortalecido y bien suministrado, era consciente de que el tiempo y el hambre estaban haciendo la mayor parte de su trabajo. Los soviéticos enviaron panfletos propagandísticos en los que se ofrecían rendiciones seguras y comida caliente, lo que tentaba a muchos soldados ya al borde del colapso mental. El Sexto Ejército, que había conquistado media Europa, se había transformado en un campamento de enfermos, hambrientos y desmoralizados, cuya única esperanza residía en un milagro. Un milagro que Hitler, atrapado en su propia fantasía de grandeza, se negaba a autorizar. Ante la inminente aniquilación, el mariscal Erich von Manstein lanzó la desesperada Operación Tormenta Invernal. ¿Qué hizo Manstein? ¿Y por qué este último intento de rescate fracasó trágicamente, sellando definitivamente el destino de Paulus y su Sexto Ejército en la ciudad devoradora? Episodio 6. El mariscal inmolado. La Navidad de 1942 había traído solo frío y desesperación al Kessel de Stalingrado, la ciudad devoradora. La vana promesa del puente aéreo se había desvanecido en el aire helado, episodio 5. Y el Sexto Ejército, atrapado, se enfrentaba a una aniquilación segura. La única esperanza, un hilo tenue y casi imposible, residía ahora en un hombre, el mariscal de campo Erich von Manstein, el estratega más brillante del Tercer Reich. La pregunta clave que nos dejó el capítulo anterior era, ¿qué hizo Manstein? ¿Y por qué este último intento de rescate fracasó trágicamente, sellando definitivamente el destino de Paulus y su Sexto Ejército? La respuesta es una tragedia de logística, clima, y nuevamente, la obstinación asesina de Adolf Hitler. Manstein, comandante del recién formado grupo de ejércitos Don, comprendió que la única manera de salvar a Paulus era lanzar una ofensiva terrestre para romper el cerco soviético desde el exterior. Esta misión, bautizada como Operación Tormenta Invernal, era un intento desesperado que se lanzó el 12 de diciembre de 1942. El principal actor de esta ofensiva fue el 48 o Cuerpo Panzer, liderado por el general Hermann Hoth, una fuerza formidable que incluía las divisiones blindadas de élite. Su objetivo era un avance rápido a través de la estepa nevada para establecer contacto con el Sexto Ejército atrapado. Un esfuerzo de rescate que necesitaba cubrir unos 200 kilómetros de territorio, dominado por los soviéticos. La moral de las tropas de Manstein era alta. Creían estar salvando a sus camaradas. El avance inicial fue prometedor. El ataque tomó por sorpresa a las unidades soviéticas de cobertura, y las columnas de tanques alemanes lograron penetrar profundamente. Para el 23 de diciembre, las tropas de Hoth estaban a solo unos 48 kilómetros del borde del Kessel. Dentro de Stalingrado, la noticia de que el rescate estaba tan cerca
inyectó un breve y frenético estallido de esperanza entre los soldados de Paulus. El plan de Manstein requería una acción coordinada. Las fuerzas de rescate debían llegar a una distancia crítica, y simultáneamente, Paulus debía lanzar una operación de ruptura, Ausbruch, para encontrarse con ellas. Aquí es donde entra en juego el factor más paralizante: la obediencia de Paulus a Hitler. Para que la ruptura fuera viable, Paulus necesitaba abandonar Stalingrado. Esto significaba desobedecer la orden directa del Führer de mantener la posición a cualquier coste. Manstein envió mensajes codificados a Paulus, instándolo a tomar la iniciativa y moverse, pero sin darle una orden directa, ya que legalmente no era su superior directo. Paulus, el burócrata metódico convertido en general, se encontró paralizado. Calculó que una ruptura requeriría abandonar los heridos, la artillería pesada y el valioso equipo industrial que Hitler quería salvar. Pero, sobre todo, temía la represalia del Führer por la desobediencia. Paulus esperó la orden de Berlín, y Berlín en su ceguera fanática nunca la dio. El 24 de diciembre, mientras la Navidad llegaba con temperaturas aún más bajas, las tropas de Hoth estaban estancadas. Las divisiones soviéticas, incluidas las que no estaban luchando en Stalingrado, se movieron rápidamente para reforzar la línea de cerco. Los tanques de Hoth se encontraron sin combustible y sin el apoyo aéreo suficiente para romper la última línea defensiva. Además, los soviéticos lanzaron otra ofensiva devastadora, Operación Pequeño Saturno, contra el flanco del grupo de ejércitos Don, amenazando con rodear a las propias fuerzas de Manstein. El mariscal, viendo que el sexto ejército no se movía y que él mismo estaba en peligro de quedar aislado, se vio obligado a tomar una decisión desgarradora: retirarse. El rescate había fracasado. El destino del sexto ejército quedó sellado, y la esperanza se extinguió en el Kessel. Enero de 1943 se convirtió en una agonía. El Ejército Rojo comenzó a reducir metódicamente el Kessel. La ofensiva soviética, llamada Operación Anillo, Kolso, cortó las líneas alemanas en 2 y luego en 3 pequeños reductos. El aeropuerto clave de Pitomnik cayó el 16 de enero y Gumrak el 22. El puente aéreo cesó. La muerte por inanición y frío se aceleró exponencialmente. El 30 de enero de 1943, mientras los soviéticos tomaban el cuartel general de Paulus en los grandes almacenes GUM, llegó un telegrama de Hitler. No era la orden de rendición que Paulus había solicitado, ni el permiso para la ruptura. Era un ascenso. Hitler lo promovía a mariscal de campo. ¿Qué mensaje secreto envió Paulus a Hitler para pedir la rendición? ¿Y cómo respondió el Führer? Paulus no envió un mensaje secreto, sino peticiones constantes. Pero la respuesta de Hitler fue esta promoción cínica. El mensaje subliminal, o más bien directo, era claro: ningún mariscal de campo alemán se ha rendido jamás. La orden no era otra que suicidarse. Hitler prefería un Paulus mártir y muerto a un Paulus capturado y humillado. Lo estaba condenando a la inmolación. Paulus, sin embargo, hizo un último acto de desobediencia y pragmatismo. Rechazó el suicidio en favor de la vida de sus hombres. ¿Qué significó realmente el rechazo de Paulus a suicidarse? ¿Y qué fue del destino de los 108.000 prisioneros que cayeron en manos soviéticas, marcando uno de los episodios más oscuros y brutales del cautiverio en el frente oriental? Episodio 7. El final y la infamia. La mañana del 31 de enero de 1943 marcó el clímax de la tragedia. La promoción de Friedrich Paulus a mariscal de campo, episodio 6, fue la cruel orden de suicidio de Adolf Hitler, quien prefería un mártir a un prisionero. Pero Paulus, el metódico, el indeciso, realizó un último y significativo acto de desobediencia. Se negó a quitarse la vida. El líder del sexto ejército no se inmolaría por el ego de su Führer. La pregunta clave que nos guía en este capítulo es: ¿qué significó realmente el rechazo de Paulus a suicidarse? ¿Y qué fue del destino de los 108.000 prisioneros que cayeron en manos soviéticas, marcando uno de los episodios más oscuros y brutales del cautiverio en el frente oriental? ¿Qué significó realmente el rechazo de Paulus a suicidarse?
¿Y qué fue del destino de los 108.000 prisioneros que cayeron en manos soviéticas, marcando uno de los episodios más oscuros y brutales del cautiverio en el frente oriental? La respuesta a la primera pregunta es un golpe simbólico. La rendición del mariscal Paulus demostró al mundo que el ejército alemán no era invencible, y que sus líderes, al menos algunos de ellos, preferían la supervivencia a la locura fanática. La noticia fue un shock devastador en Berlín y una inyección de moral para los aliados. Los últimos días de enero se desarrollaron en una atmósfera de pesadilla. Los restos del Sexto Ejército se habían dividido en dos bolsas de resistencia. El 31 de enero, el Grupo del Sur, que incluía el cuartel general de Paulus en los grandes almacenes GUM, capituló. Paulus se rindió en su búnker a oficiales soviéticos, desarmado y con la dignidad apenas intacta. 2 días después, el 2 de febrero de 1943, el último bolsillo del norte, liderado por el general Karl Strecker, también se rindió, marcando el final oficial de la batalla de Stalingrado, la lucha más sangrienta de la historia. El coste humano fue astronómico. El eje perdió casi 850.000 hombres, muertos, heridos o capturados. Las bajas soviéticas fueron aún mayores, superando el 1.1 millón de soldados y cientos de miles de civiles. La ciudad devoradora, quedó reducida a un desierto de escombros, prácticamente borrada del mapa. La infamia, sin embargo, recién comenzaba para los 108.000 soldados alemanes y aliados del eje que habían sobrevivido. Su destino fue un calvario que rivalizó en brutalidad con el asedio mismo. El Ejército Rojo no estaba preparado, ni logísticamente, ni emocionalmente dispuesto, a manejar a tal cantidad de prisioneros. Estos hombres eran los invasores que habían causado una destrucción incalculable, y la piedad era un lujo inalcanzable en el clima de guerra total. El primer acto de la tragedia fue la Marcha de la Muerte. Los prisioneros famélicos enfermos sin ropa de invierno adecuada, y muchos con heridas y congelaciones graves, incluyendo ceguera por la nieve y gangrena, fueron forzados a marchar largas distancias a pie hasta los campos de concentración en el interior de la Unión Soviética. El estado físico de los prisioneros era catastrófico. Muchos habían pasado las últimas semanas dependiendo de la carne de caballo o, en el peor de los casos, de ratas y restos. La disentería y el tifus eran epidémicos. Miles de soldados que habían sobrevivido al fuego de la artillería murieron en las primeras semanas de cautiverio. Simplemente colapsaron por agotamiento y frío a los lados de las carreteras nevadas. El objetivo soviético no era solo retener a los prisioneros, sino utilizarlos como mano de obra esclava para la reconstrucción de las ciudades devastadas y para trabajar en las fábricas del Gulag en Siberia y más allá. Las condiciones en los campos eran primitivas, con raciones de comida miserables, alojamiento inadecuado y jornadas de trabajo extenuantes. Los antiguos soldados de la Wehrmacht, acostumbrados a la disciplina y la camaradería, ahora se enfrentaban a un sistema de opresión implacable. Las cifras hablan por sí solas. De los 108.000 prisioneros iniciales, menos de 6.000 regresarían jamás a Alemania. La gran mayoría pereció en los campos a causa de las enfermedades, el hambre, el frío y el trabajo forzado. La tasa de mortalidad superó el 90%. El mariscal Paulus tuvo un destino diferente. Como prisionero de alto valor, fue tratado con cautela y cierto respeto. Los soviéticos lo utilizaron intensamente con fines propagandísticos. Paulus, desilusionado por la traición de Hitler al abandonarlo, se convirtió en un crítico vocal del régimen nazi. En 1944, se unió a la Liga de Oficiales Alemanes, Bund Deutscher Offiziere, una organización antifascista respaldada por los soviéticos, pidiendo a las tropas alemanas que se rindieran. Su testimonio fue crucial en los juicios de Nuremberg años después, cuando dio pruebas contra la cúpula nazi. Paulus fue liberado del cautiverio recién en 1953, 10 años después de Stalingrado, y pasó el resto de su vida en Alemania Oriental. Su destino, aunque privilegiado en comparación con sus hombres, siempre estuvo marcado por la humillación de la derrota y el peso de haber sido el líder de la mayor catástrofe militar de Alemania. La infamia de Stalingrado no se limitó al campo de batalla.
continuó en los campos de prisioneros soviéticos, donde el frío, el hambre y la venganza silenciosa completaron la aniquilación de la élite de Hitler. La rendición de Stalingrado fue un terremoto político y militar. ¿Cuál fue el verdadero punto de no retorno que hizo que el mundo, y más importante, los generales de Hitler, supieran que la guerra estaba perdida, y cómo este desastre impulsó el contraataque soviético masivo en todo el frente oriental? Episodio 8. El despertar del oso. La rendición del mariscal Paulus en el gélido sótano de los grandes almacenes GUM, el 31 de enero de 1943, episodio 7, no fue solo el final de una batalla. Fue la sentencia de muerte del mito de la invencibilidad nazi. La aniquilación del Sexto Ejército en la ciudad devoradora resonó en cada capital del mundo, desde Washington hasta Tokio, y se convirtió en el sismógrafo que midió el cambio irreversible en la marea de la guerra. La pregunta clave que nos guiará en este capítulo final es: ¿cuál fue el verdadero punto de no retorno que hizo que el mundo, y más importante, los generales de Hitler, supieran que la guerra estaba perdida, y cómo este desastre impulsó el contraataque soviético masivo en todo el frente oriental? El punto de no retorno no fue la pérdida de territorio, fue la pérdida de hombres y la pérdida de la iniciativa estratégica. La Wehrmacht nunca se recuperó de la pérdida de sus 290.000 hombres en Stalingrado, que incluía a algunas de sus divisiones de élite y todo su equipo pesado. Las pérdidas alemanas en Stalingrado fueron mayores que las que el ejército de los Estados Unidos sufrió en toda la Segunda Guerra Mundial. El impacto inmediato de Stalingrado fue un trauma. En Alemania, se declaró un duelo nacional de 3 días. Una admisión tácita de una catástrofe sin precedentes que contradijo todos los informes propagandísticos de victoria. El pánico se apoderó de la cúpula militar. Los generales de Hitler, que hasta entonces habían confiado en su genio militar, comenzaron a cuestionar públicamente sus decisiones. Estratégicamente, la caída de Stalingrado obligó a Hitler a tomar una decisión aún más costosa: ordenar la retirada del grupo de ejércitos A, que estaba luchando por los pozos petrolíferos del Cáucaso. Sin la protección del Sexto Ejército en el norte, estas tropas corrían el riesgo de ser cortadas y rodeadas por completo. La ambiciosa meta de Hitler de obtener el petróleo del Cáucaso se derrumbó, y con ella, su capacidad a largo plazo para sostener la guerra. La derrota forzó a la Wehrmacht a pasar a la defensiva. Nunca más el ejército alemán tendría la fuerza o la profundidad estratégica para lanzar otra ofensiva masiva y decisiva en el frente oriental que pudiera amenazar seriamente a Moscú o al corazón industrial soviético. Los alemanes, a partir de febrero de 1943, entrarían en una espiral de desgaste y retirada. Para la Unión Soviética, Stalingrado fue el catalizador que liberó su inmensa capacidad industrial y humana. La victoria demostró la efectividad del liderazgo militar de la Stavka, en particular de Chukov y Vasilevsky, y la capacidad de las fábricas soviéticas, muchas reubicadas al este de los Urales, para superar a la producción alemana. A principios de 1943, la URSS comenzó a disfrutar de la superioridad numérica y material en el frente oriental. La fábrica de tanques de Chelyabinsk y otras industrias clave producían T-34 y artillería a un ritmo que Alemania, a pesar de sus innovaciones tecnológicas, no podía igualar. El oso soviético había despertado y ahora era mucho más grande y mejor armado que en 1941. Los soviéticos no se detuvieron. La Operación Urano fue inmediatamente seguida por una serie de ofensivas de invierno a gran escala a lo largo de todo el frente, conocidas genéricamente como el contraataque estratégico de invierno. Estas operaciones, como la de Ostrogoth-Eske-Rosoch y la Operación Estrella, recuperaron vastos territorios perdidos. Por primera vez en la guerra, el Ejército Rojo estaba empujando a los alemanes de forma constante. La victoria de Stalingrado preparó el escenario para la confrontación final del poderío blindado en el este. La batalla de Kursk, en el verano de 1943. En Kursk, Hitler lanzó su última gran ofensiva en el este. Pero el tiempo ganado en Stalingrado
permitió a los soviéticos construir defensas masivas y planificar una contraofensiva aún más devastadora. Kursk, si bien fue una batalla épica por derecho propio, solo sirvió para confirmar lo que Stalingrado había establecido. La Alemania nazi había perdido la guerra en el este. A partir de Kursk, la retirada alemana se volvió inexorable. La lucha no era por la victoria, sino por la supervivencia de la Wehrmacht. Fuera de la Unión Soviética, la victoria tuvo un impacto moral incalculable. Stalingrado sirvió como la prueba definitiva de que Hitler podía ser derrotado en tierra. Fortaleció la determinación de los aliados occidentales, que hasta entonces habían sido presionados por Stalin para abrir un segundo frente en Europa. La victoria en Stalingrado fue un factor clave en la Conferencia de Casablanca de 1943, donde Roosevelt y Churchill se reunieron y acordaron la política de rendición incondicional para el eje. Sabiendo que los soviéticos podían seguir luchando y ganando, el compromiso aliado con la destrucción total del nazismo se hizo más firme. En el Tercer Reich, el desastre de Stalingrado llevó al ministro de propaganda, Joseph Goebbels, a dar su famoso discurso en el Palacio de los Deportes de Berlín en febrero de 1943, pidiendo la guerra total, Totaler Krieg. Este discurso fue un intento desesperado por movilizar a la población alemana y una admisión velada de que la guerra ya no iba bien. La ciudad devoradora fue, por lo tanto, el punto de inflexión decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Fue la lección amarga de que el fanatismo político y la arrogancia pueden aplastar a la maquinaria militar más formidable. Stalingrado no solo detuvo el avance nazi, le rompió la espalda. La victoria, cimentada en el sacrificio de millones, marcó el despertar del oso soviético y el inicio del largo y sangriento camino que terminaría 2 años y medio después en las ruinas de Berlín. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Conclusión. El legado de la devoradora. Hemos recorrido juntos el infierno. La batalla de Stalingrado, la ciudad devoradora, es un relato que desafía la comprensión humana, un monumento al sacrificio extremo y a la crueldad de la guerra total. Lo que comenzó como un objetivo simbólico se transformó en la tumba de 2 millones de almas, el cementerio de un ejército de élite, y el punto de inflexión que decidió el destino de la humanidad en el siglo XX. El legado de Stalingrado no se mide en kilómetros ganados o perdidos, sino en la lección eterna que dejó. El espíritu humano, incluso ante la aniquilación total, es capaz de resistir lo impensable. La obstinación de Chuikov, el sacrificio de los que cruzaron el Volga y el frío que se alió con ellos, demostraron que ni siquiera el poderío de Hitler era invencible. Stalingrado fue la puerta de entrada a la derrota nazi. Obligó a Alemania a pasar a una defensa desesperada, sentó las bases para el ascenso de la Unión Soviética como superpotencia y aseguró que la coalición aliada ganara la guerra. Hoy, la ciudad, ahora Volgogrado, se erige un símbolo de esa resistencia, con el colosal monumento a la Madre Patria llama, mirando eternamente hacia el Volga, recordándonos el precio que se pagó por la supervivencia del mundo. Un precio incalculable, un sacrificio inolvidable. El eco de los cañones de la ciudad devoradora sigue resonando en la historia. Si esta saga épica, este relato histórico épico de la resistencia y la caída, ha resonado contigo, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y déjanos tu opinión sobre qué otros momentos épicos de la historia debemos desenterrar.